lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias por la sintonía, la enorme sintonía de nuestra audiencia a lo largo de esta mañana. Como siempre, Dios les pague a nuestros internautas. Esto es lo tangible, ¿no? Lo que podemos ver, la cantidad de personas conectadas en nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube, nuestro canal de YouTube, Sonorama TV, Facebook, Radio Sonorama. Gracias por seguirnos. También a las personas, a los cientos, miles seguramente de personas que nos están escuchando a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Tienen la posibilidad del internet www.radiosonorama.com, www.sonorama.com.es, y ya estoy transmitiendo a través de mis cuentas personales. Buenos días a mi gente que está en Instagram. Gracias justamente a quienes se conectan en mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Ahí también transmitimos el comentario sin rodeos en Instagram, Fabricio-Vela. En TikTok, buenos días a los queridos tiktokeros conectados con nosotros a esta hora a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias por seguirme. Saludos además a los cumpleañeros del día. Le quiero enviar un abrazo muy afectuoso, caluroso al querido colega y amigo Darío Robinson desde Esmeraldas, además seguidor de este espacio, ha sido oyente de este espacio y quien constantemente nos alimenta con información de lo que está pasando en la provincia verde. El día de hoy está cumpliendo el mejor de sus días. Al querido Darío le enviamos un abrazo a la distancia, que lo festeje como corresponde, Darío, y sigue en sintonía de nuestro espacio. Y también a mi querida María Paz Mejía, le envío un fortísimo abrazo, muchas bendiciones, que hoy sea un día de festejo. Sé que la semana anterior fue una semana compleja para ella, para su papá, por la partida de su abuelita. Bueno, hay que seguir, ¿no? Así que paz, mucha fuerza. Sé que hoy habrá estas sensaciones, ¿no? Por un lado el cumpleaños, por otro lado el recuerdo de aquel familiar, de aquel ser querido que ya no está, pero métale ñeque paz, le envío un abrazo. Gracias, como siempre, a la querida María Paz Mejía, que el día de hoy está en sintonía. Milton Pérez también. Saludos, querido Milton. Bueno, gracias. Ricardito también, mi sobrino, está de cumpleaños el día de hoy. Le envío un abrazo a mi sobrino. Gracias, mami, por recordármelo. Mi sobrino Ricardito cumple 16 años. Miren ustedes, ya soy abuelo, tengo sobrino de 16 años, tengo sobrina de 15, tengo un montón de sobrinos, ¿verdad? Mi sobrino Ricardito, muchas bendiciones y muchas felicidades en el día de su cumpleaños. Bueno, entramos en materia, querida audiencia, luego de la sección saludos. Saludemos también a quienes el día de hoy pretenden mirar a otro lado o pretenden hablar en sentido figurado. Por si acaso mi saludo no fue figurado. Mi saludo no lo dije en sentido figurado. El saludo lo dije frontalmente. Pero hoy el sentido figurado parece ser la nueva justificación frente a situaciones que terminan siendo escandalosas. Por supuesto, a lo largo de la historia democrática de este país hay frases, ¿no?, que a lo largo del tiempo han marcado justamente estos momentos políticos en los cuales se ha pretendido matizar escándalos. Y en su momento la opinión pública o un segmento de la opinión pública los criticó. Hoy corresponde criticar esto y traerlo a colación. El sentido figurado como nueva justificación para la negociación política. ¿Y saben qué? Ayer ocurrió lo que yo vaticiné en mi espacio digital de las tardes. Para quienes me siguen también en la tarde, seguramente recordarán mis palabras durante el programa, ¿no? Con seguridad, el escándalo de ayer, visibilizado, cuestionado, criticado por un segmento de la sociedad que sí se escandaliza, me incluyo, de este tipo de prácticas y de este tipo de situaciones. ¿Ya? Seguramente mientras unos reaccionamos de esa manera, del otro lado tenemos a gente que mira para el otro lado, y se hacen los locos o tratan de encontrar explicaciones a lo que desde mi punto de vista no tiene explicación. No tiene explicación. Yo recuerdo que en el pasado uno se escandalizaba cuando ocurrían estas cosas, pues.
Si hay un montón de episodios a lo largo de estos casi 44 años de vida democrática. Un montón de episodios. Y la sociedad en su conjunto, casi al unísono, se escandalizaba. Por supuesto, siempre ha habido los políticos que tratan de darle la vuelta, ¿no? Tratan de encontrar explicaciones, tratan de presentar justificaciones que no corresponden, pero la sociedad en su conjunto reaccionaba indignada. Los medios de comunicación, cuestionadores, críticos, como corresponde. Pero al día de hoy resulta que los escándalos se los mide. Si el escándalo afecta a aquel sector político del cual soy partidario, vea, me hago el loco. Miro para el otro lado, trato de justificar. Pero si el escándalo afecta a aquel del que no soy partidario, ahí sí, incluso lo amplifico. Yo convoco a la sociedad, como he dicho en varias ocasiones, a no perder la capacidad de asombro. Y a no dejar de cuestionar lo que está haciendo nuestra dirigencia política, nuestros gobernantes, nuestros legisladores, o aquellos voceros y voceras que se rasgan muchas veces las vestiduras. Pero que resulta que a la larga terminan teniendo tremendo rabo de paja. Perdónenme, pero es así, pues. Y en este último caso, ¿qué es lo que nos está develando este último caso? Este audio que fue presentado la víspera por el portal digital Aposta y por el colega Anderson Boscan. Más allá de la forma como se obtuvo, vean, creo que esa es otra discusión. Hablemos del fondo, y lo del fondo es el contenido del audio. Yo les invito a hacerlo. Hablemos del fondo. Más allá de que hoy está claro que hemos asistido a una práctica horripilante de que todo se graba. Y que luego de que esas grabaciones resulta que terminan difundiéndose de alguna u otra manera o sirven de instrumentos de extorsión. Ya. Pero hablemos de lo de fondo. ¿Y qué es lo de fondo? Lo de fondo es lo que está ocurriendo a la interna de una organización política que claramente, perdónenme, pero creo que hay que remitirse a las pruebas, claramente le ha quedado debiendo al país y no ha sabido administrar el gran resultado electoral que obtuvo en 2021 con la conformación de una bancada fuerte, con 27 o 28 legisladores, que era la bancada original del movimiento Pachacuti. Pachacuti no había logrado nunca ese resultado electoral. Nunca, nunca. Desde su primera participación política en 1996, como brazo político de la CONAIE, del movimiento indígena, Pachacuti no había logrado el éxito electoral que obtuvo en 2021. Y no lo han sabido administrar. Pachacuti no ha sido una organización política que ha manejado con solidez su ideario, sus convicciones ideológicas. Porque una cosa es lo que dicen algunos de sus dirigentes y otra cosa es lo que termina haciendo el movimiento, pero fundamentalmente el bloque que representa el movimiento en la Asamblea Nacional. Así tal cual. Así tal cual. En el audio que ayer se devela, la conclusión de ese audio es que la actual subcoordinadora del movimiento Pachacuti, es lo que se escucha, tiene una expectativa de una negociación política para acceder a un ministerio. ¿Qué decía la nota de Diario El Comercio? A propósito de este tema, Cecilia Velázquez está involucrada en una supuesta negociación con el gobierno. La dirigente ha dicho que se trata de una difamación. La CONAIE ha pedido su separación. Velázquez, candidata a ser coordinadora nacional de Pachacuti, es una de las 3 candidatas. Es ella, auspiciada por un segmento de Pachacuti, incluyendo a los asambleístas Ricardo Vanegas y Gisela Molina, versus Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe y ex candidato a la prefectura de Pichincha, auspiciado por la CONAIE y por una de sus filiales, y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. En el audio
que involucra a la señora Velázquez, se escucha una voz que dice: a mí no me van a venir a ofrecer un pasacafés, a mí me dan un ministerio completo o nada. La propia Cecilia Velázquez, ayer invitada por los colegas del Portal Aposta, reconoció que es su voz, pero explicó que habló en sentido figurativo. Durante una reunión de evaluación en el 5º piso de la Asamblea Nacional, aseguró que fue invitada por los legisladores de la bancada hace poco más de un mes y que no se trató de una negociación. Esta situación se conoce, dice El Comercio, después de que el presidente Lasso proporcionó una entrevista a un medio internacional, a CNN, que se grabó el 11 de abril y que se publicó la noche del 16, y mencionó que los opositores por ahora no tienen los votos para enjuiciarlo. Hay que escuchar nomás el audio. Cecilia Velázquez dice que el audio fue editado y que son intentos de difamación. Ella emitió un comunicado con el título: no a la campaña sucia, lacismo y correísmo es lo mismo. Entonces dice: respecto de los audios supuestamente reveladores, y lo ponen entre comillas, es la edad típica, ¿no? Tratan de deslegitimar o el utilizar esto muy tradicional en el Ecuador, que los pájaros terminan disparando a las escopetas o que el acusado se termina poniendo más enojado, más bravo. Entonces dice que respecto de los audios supuestamente reveladores que se expusieron en un medio digital sobre supuestas negociaciones de cargos, quiero reiterar a nuestros adherentes, simpatizantes y al pueblo ecuatoriano que el movimiento Pachacuti siempre ha actuado con transparencia y honestidad, dice, en todas sus acciones, y no ha pedido ningún tipo de favor o beneficio a este régimen y que su conciencia no se compra. Es evidente que este audio ha sido editado y corresponde a una sesión de evaluación del accionar de nuestros asambleístas. Esos intentos de difamación obedecen a pretensiones de defender a Guillermo Lasso, en cuanto a nuestros legisladores se mantienen firmes en votar a favor del juicio político y la destitución a este desgobierno. Y ahí en el segundo párrafo del comunicado dice que la difusión de este audio es para deslegitimar su candidatura a ser coordinadora de Pachacuti, perjudicar su imagen como la única lideresa con serias posibilidades de acceder a ser coordinadora de Pachacuti, etcétera, etcétera, etcétera. Explicación. Aquí la pregunta directa es a Cecilia Velázquez públicamente, y le vamos a preguntar más adelante a Mario Ruiz, asambleísta de Pachacuti, que estará con nosotros a las 7:30 de la mañana, cuál es la opinión de la bancada sobre esto, si fue una reunión con legisladores, si él participó en esa reunión, y cuál fue el contexto de lo que dijo. Pero la pregunta de la señora Velázquez es: ¿qué quiso decir cuando dijo: a mí no me ponen de pasacafés ni nada, a mí me dan un ministerio completo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sentido figurativo? Perdónenme, pero esas cosas no se aclaran con este comunicado, en donde no explica qué quiso decir en el audio que ella reconoce que le pertenece, que es de ella, que la voz es de ella. Ella no ha negado que es su voz. No ha negado que es su voz. Pero ¿cuál es el sentido figurativo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cuál es? Porque este comunicado no explica cuál es el contexto. Y hay una parte donde dice el comunicado que nuestros legisladores se mantienen firmes en votar a favor del juicio político. No puede hablar Cecilia Velázquez en nombre de todo el Pachacutic, porque está claro que la bancada no está unida. Está claro, perdónenme, pago por ver como en el póker. Como están las cosas, aunque en política cualquier cosa puede pasar, cuando sea el momento de la votación de una moción de censura y destitución que se la va a presentar, el juicio político es inminente. El juicio político es inminente. Habrá juicio político en el pleno de la Asamblea. Y a eso no hay cómo bypasearse. Habrá juicio político en el pleno de la Asamblea, porque así lo dice la Constitución y así lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No hay cómo bypasear el juicio político. Y como les he explicado en varias ocasiones, el juicio político no puede morir en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. No hay manera, jurídicamente hablando, de que el juicio político muera en la Comisión de Fiscalización. No hay forma. No hay forma. Entonces va a haber juicio político. Y el momento que haya juicio político tiene que haber una votación de la inminente, igualmente, moción de censura y destitución que van a presentar los dos interpelantes, que las bancadas solicitantes del juicio político deberán nombrar. Dos interpelantes. Y plantearán una moción de
censura y destitución del presidente de la República. Habrá gente que con seguridad de Pachacuti, digo, escuchando las posturas que han manejado, e incluso una defensa a ultranza del presidente de la República. ¿Y por qué cito esto? Porque se supone que, leyendo el comunicado, uno pensaría que Pachacuti está a favor del juicio político y que va a votar por la censura y destitución. Pero hay legisladores del propio movimiento Pachacuti que públicamente han expresado su desacuerdo con el juicio político y han defendido de manera frontal al presidente. Uno de ellos es el asambleísta Ricardo Vanegas. No es interpretación de este periodista. Es lo que dice el asambleísta Vanegas en sus intervenciones. Hay que revisar la cuenta Twitter del asambleísta Vanegas para darse cuenta cuál es su posición. A no ser que el asambleísta Vanegas haga lo mismo que hizo aquel sábado cuando con 104 votos a favor aprobaron una resolución a través de la cual dieron paso al informe de la comisión ocasional que investigó el denominado caso Gran Padrino y planteó el inicio de un enjuiciamiento político. Que el asambleísta Vanegas intervino, estaba totalmente en desacuerdo con el contenido del informe, pero terminó votando. Él y otros legisladores cuyos nombres los mencionamos en su momento acá. Digo, a no ser que pese a todo lo que está diciendo hoy el asambleísta Ricardo Vanegas, por mencionar un ejemplo, tal vez el ejemplo más visible y más mediático, ¿ya? Termine votando conforme dispone el movimiento, de manera orgánica y disciplinada. No lo sé. Pero yo hago esta reflexión porque el comunicado dice que Pachacuti está unido en torno al juicio político y a una moción de censura y destitución y hablan del desgobierno. Puede hablar Cecilia Velázquez en ese comunicado, por ejemplo, por Guadalupe Llori, que sigue siendo de Pachacuti, que fue presidenta de la Asamblea Nacional auspiciada por el gobierno y que claramente tuvo una relación cercana con el gobierno del presidente Lazo. O sea, yo creo que no hay donde perderse, ¿no? Puede hablar ese comunicado de Cecilia Velázquez por ejemplo, la asambleísta Gisela Molina, que apareció el último fin de semana, o hace pocos días, no fue el fin de semana, hace pocos días, que el fin de semana el presidente reportó un quebranto en su salud. Hace pocos días, no tengo con precisión la fecha de ese evento en el cual estuvo el presidente con el ministro de Transporte y Obras Públicas y estuvo la asambleísta Gisela Molina. ¿Por qué llama la atención la presencia de la asambleísta Molina? Porque la asambleísta Molina inicialmente había sido señalada por el presidente de la República, ella junto a otros 4 legisladores, como una de las que quiso extorsionar al gobierno en marzo del año pasado para votar a favor de la ley de inversiones a cambio de cuotas de poder. Pero aquí en este país la memoria es frágil, pues. Y algunas gentes se olvidan. El 26 de marzo del 2022, nota que publicó el portal Primicias, redactada por la colega Mónica Orozco, daba cuenta justamente de este episodio, cuando el presidente Lazo reveló a los asambleístas que habrían pedido beneficios a cambio de votos y pidió a la Fiscalía investigarlos. Rosa Cerda, Gisela Molina de Arquesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya. 26 de marzo del 2022. El presidente pidió, a través de una comunicación enviada a la Fiscalía, que se investigue a esos 5 legisladores, detallando que colaboradores de su despacho, publicó el portal Primicias, mantuvieron el 22 de marzo del 2022 una reunión de carácter político con 5 legisladores del movimiento Pachacuti, que tuvo como objetivo discutir el trámite del proyecto de ley de atracción de inversiones. Pero Lazo dice que en esa cita los asambleístas habrían solicitado al gobierno beneficios económicos a cambio de apoyar el proyecto de ley económico del Ejecutivo que luego fue archivado por la Asamblea Nacional. El mandatario aseguró que la ley fue negada porque el gobierno no aceptó chantajes y acusó a algunos asambleístas de ladrones y corruptos y pidió a la Fiscalía una investigación, entre esos al asambleísta Molina. ¿Pero qué pasó 5 meses después? En vísperas del juicio político al Consejo de la Judicatura, que también lo mencionamos en este espacio, ustedes recordarán, aquellos que siguen permanentemente este espacio y este comentario. Pues. El 25 de agosto, pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después.
Resulta que el propio solicitante de la investigación sobre esos 5 legisladores, el presidente Lasso, le pidió a la Fiscalía que archive la denuncia por supuesto chantaje. Y la SECON emitió un comunicado señalando que el presidente Guillermo Lasso, fiel a los principios democráticos y en pro de la unidad del país, decía el comunicado, solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación seguida a 5 asambleístas. El pasado 26 de marzo, añade el comunicado de la SECON, cumpliendo con su responsabilidad ética y patriótica, el jefe de Estado puso en conocimiento de la Fiscalía supuestos hechos relacionados a los legisladores en cuestión que le fueron reportados por terceros funcionarios. Sin embargo, en vista del tiempo transcurrido, 5 mesecitos nomás, no es que fueron 5 años ni 10 años, 5 mesecitos. En virtud de las diligencias efectuadas al respecto y en aplicación del principio de oportunidad, este 25 de agosto el mandatario extendió la solicitud de archivo de la investigación y no explica más cuál fue la razón del archivo, solamente dicen eso. Los ecuatorianos demandan de sus líderes políticos madurez y promover la unidad como principio fundamental del servicio público para velar por el bienestar del país. La típica pompa de los comunicados. Este clamor es atendido por el gobierno del encuentro bajo el liderazgo del presidente Lasso. 25 de agosto. Archivaron la investigación y bueno, que revisar nomás cómo votaron los legisladores mencionados en la investigación en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Hay que tener un poquito de memoria. O sea, primero le acusaron de corrupta a Gisela Molina y después termina apareciendo en un evento público con aquella autoridad que le acusó de corrupta. ¿De qué estamos hablando? Solo hay que tener memoria, queridos oyentes internautas, sobre lo que pasa en este país. Entonces a mí no me vengan a decir que el movimiento Pachacuti está unido en torno al juicio político y que no sé qué, y que no sé cuánto. No pueden hablar por todos. No pueden hablar por todos. No pueden hablar por todos porque está claro pues que hay posiciones mucho más radicales de asambleístas como Mireya Paz Miño, que ella insiste en que sigue siendo Pachacuti, aunque no asiste a las reuniones, pero que sigue siendo Pachacuti porque llegó auspiciada por esa organización política, o Peter Calo, o Fernando Cabascango, o Dina Farinango, que tienen una postura mucho más radical. Versus las posturas de Guadalupe Llori o de Ricardo Vanegas o de la propia asambleísta Gisela Molina. Entonces no pueden hablar por todo el movimiento porque ese bloque está partido. Está partido. Y porque está claro que dentro de ese bloque hay legisladores que son más cercanos al gobierno del presidente Lasso. Pero ¿saben cuál es el problema de todo esto? Porque digamos, alguien puede decir que uno cae en el terreno de la especulación. ¿Saben cuál es el problema? Y es el problema y el mal endémico de la clase política de este país. Los políticos no hablan con la verdad y no hablan con sinceridad. Ayer un colega, por ejemplo, decía en su cuenta Twitter que no debería haber nada de malo que una organización política hable de que posiblemente le entreguen un ministerio, porque puede ser parte de una alianza política de gobernabilidad. Bueno, en un país democráticamente maduro, eso debería ser lo deseable, ¿no les parece? Pero ¿saben qué? Ese tipo de prácticas deben hacerse a la luz del pueblo ecuatoriano, no debajo de la mesa, no en el contexto del trámite de un juicio político, y sí explicando al país si efectivamente hay una intención del gobierno de generar una coalición para poder gobernar. ¿Me explico? O sea, si mañana pasado el presidente de la República dice, ¿saben qué? Es el momento de la unidad, es el momento de abrirnos a un gobierno de concertación nacional. Entonces me siento con Pachacuti, establezco una agenda mínima sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre aquello. Llego a acuerdos y en función de esos acuerdos, el presidente dice, ¿saben qué? A Pachacuti le vamos a dar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de los Pueblos, el Ministerio de la Mujer, estoy diciendo cualquier cosa. Pero a la luz de un acuerdo transparente cuyos términos los conozca el pueblo ecuatoriano. Si en función de aquello mañana pasado, el presidente de la República se reúne y se reconcilia con los socialcristianos, vamos a imaginarnos eso, con aquel sector político que fue su aliado y que le permitió
ganar las elecciones y llegar al poder el 24 de mayo del 2021. Y luego de que tanto Lasso como Nebot se han dicho de todo, porque en la política es así, resulta que deciden firmar un armisticio, bajar las armas, porque piensan en el país estos líderes políticos, y deciden establecer un acuerdo de gobernabilidad. ¿Cuáles son los términos? El país tiene que conocer los términos. Entonces, no pretendan matizar ni decir, no tiene nada de malo la negociación política. Sí tiene algo de malo. Porque esas negociaciones políticas tienen que ser conocidas por el país, por el pueblo ecuatoriano, no tras bastidores. Quieren generar un gobierno de concertación. Háganlo a la luz del pueblo ecuatoriano. No debajo de la mesa. No en medio del trámite de un juicio político contra el presidente. Pudieron haberlo hecho luego de los episodios de junio del año anterior, pues. ¿No les parece? Si la intención es generar un gobierno de conciliación, de concertación, tenían tranquilamente un momento clave que fue junio de 2022. Si no lo hicieron al inicio del gobierno, pudieron haberlo hecho después de la crisis que enfrentó el país por la rebelión indígena del año pasado. Abrieron la posibilidad de unas mesas de negociaciones de 90 días, en las cuales nunca participó el presidente de la República. Se cerraron las mesas sin la presencia del presidente de la República. Los indígenas, a través de la CONAIE, aseguran que el gobierno no ha cumplido con la mayor parte de los acuerdos. Yo sí creo que sí. Si quieren sostener este discurso que algunos ya pretenden ahí matizarlo, ¿no? De que supuestamente no debería tener nada de malo la negociación. No tiene nada de malo si es que se hace a la luz del pueblo ecuatoriano. Pudieron haberlo hecho en junio del año pasado si querían generar una concertación. Pero hacerlo hoy, en el contexto de un juicio político. Yo creo que el juicio político va a marcar el futuro inmediato de este país. Si el presidente de la República logra los votos para no ser censurado y destituido, ¿es una buena o será una buena oportunidad para tratar de generar un gobierno de concertación nacional? ¿No les parece? Digo no, pero después del juicio político. A ver qué pasa. Y hablando por encima de la mesa, no por debajo de la mesa. No haciendo pactos entre gallos y medianoche, como suele ocurrir aquí en el Ecuador. Porque aquí en el Ecuador son clásicos los pactos por debajo de la mesa. El pacto de la regalada gana, el pacto contra natura. Hay que recordar y revisar nomás la historia. Nuestros políticos nunca le han hablado con sinceridad al país. Nunca. Nuestros políticos, por lo general, se han hecho los locos y tratan de matizar las cosas. Y tratan de engañarnos, aprovechando la corta memoria que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces no vengan aquí a justificar lo injustificable. La señora Cecilia Velázquez le debe una explicación pormenorizada al país de por qué dijo que ella no aceptaría ser pasacafés de un ministerio, sino que le den un ministerio completo. La pregunta es, ¿en qué contexto lo dijo? Y no me venga con el sentido figurado. ¿En qué contexto lo dijo? ¿Están negociando? ¿Qué están negociando? Pachacuti puede garantizar que va a votar monolíticamente unido el momento que se dé la moción de censura y destitución del presidente de la República. ¿Qué pasa con la elección del nuevo coordinador o coordinadora del movimiento que será el próximo 29? Del sábado que viene en 8 días. ¿Y qué pasa con la elección de las autoridades legislativas y la distribución de las comisiones legislativas especializadas permanentes el 14 de mayo? Que lamentablemente va a coincidir con el trámite del juicio político. Es que hay un montón de cosas. Y hay un montón de intereses. Háblenle con sinceridad al país. Dejen los comunicados rimbombantes y díganle con sinceridad al país qué está pasando. Porque saben que el país está harto, cansado. Perdón, yo creo que ahí sí voy a generalizar. Y permítame hablar por ustedes. Creo que todos estamos hasta aquí, hasta la cornilla de que nos vean la cara los políticos con sus explicaciones antojadizas.
Veamos qué pasa con esto. ¿Qué me dicen por acá? Miren ustedes. Los socialcristianos tienen ahora un ministerio con Henry Cucalón. Bueno, pero aquí hay un detalle. Henry Cucalón ya no está en el Partido Socialcristiano hace rato, por si acaso. ¿Que fue asambleísta socialcristiano? Sí. Pero que está distanciado de Nebot, también. También, por si acaso. Me ponen por acá. Acá me dicen también, gracias doctora. El audio no solo se queda ahí, sino en la reunión. Eso que se escucha, ¿no? Porque se escucha que menciona a Jiménez. Se referían a Francisco Jiménez, entonces ministro de gobierno. Digo, sino en la reunión de ella con Jiménez, exministro, que ella dice, ella exigió ministerio. Entiendo que Francisco Jiménez ha señalado también que nunca se ha reunido con la señora Velázquez. Pero así tal cual, ¿no? Ahí leo algunos de los comentarios de ustedes. Yo me quedo con esto, don Pedro Ramos. El pueblo se cae en pedazos, sin trabajo, sin salud, sin seguridad. Mientras los políticos se llenan los bolsillos, dice don Pedro. Yo no sé si se están llenando los bolsillos. Yo sería un irresponsable si digo que fulano, sultano, mengano, perencejo se están llenando los bolsillos. Porque no tengo la evidencia, porque no tengo la prueba y porque yo sí entiendo y concibo la libertad de expresión con responsabilidad. Entonces, si yo no tengo la prueba, yo no podría decir que se están llenando los bolsillos. Pero yo suscribo cuando dice nuestro oyente que el país se cae a pedazos. El país se cae en una espiral de inseguridad horripilante, en hechos inéditos. Lo del puerto pesquero de Esmeralda es un hecho inédito. Yo nunca había visto una cosa semejante en el Ecuador. Cómo llegaron los asesinos por tierra y por mar hasta el puerto pesquero de Esmeraldas. Lo que nos escribió al inicio de nuestro espacio uno de nuestros oyentes. Escribió en la transmisión. Javier Zamora Moreira nos decía que se vivió ayer, una tarde y noche de terror en Manta. 5 personas asesinadas en diferentes puntos de la ciudad. A mí me espeluzna eso. Me espeluzna eso. Y frente a esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador, es indolente, injusto, irresponsable que haya políticos que están dedicados a otros menesteres en lugar de tomar en cuenta esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador. No hay derecho a que nos tengan los ecuatorianos viviendo esta zozobra mientras escuchan audios en los cuales aparentemente están negociando cargos. A poner las barbas en remojo, estimados políticos y políticas. De esto vamos a seguir hablando. 7:09 en la mañana. Cierro el comentario. Bueno, cierro el comentario. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.